pues vamos a dar inicio. Estamos muy contentos de que se hayan unido con nosotros en esta plática que tenemos preparada para ustedes en conmemoración de nuestro 5º aniversario de la compañía ASEC Control. Nuestra ponente el día de hoy y directora general de la compañía, Alejandra Dávila Zamora, a quien ustedes visualizan aquí a través del Teams. Bueno, Alejandra es la fundadora y directora general de ASEC Control. Ella es ingeniero bioquímico egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Alejandra tiene una maestría en Ingeniería y Administración de Proyectos por la UNAM. Sus áreas de expertise es en Ingeniería de Procesos, validación de limpieza, validación y monitoreo de procesos, calificación, transferencia de productos farmacéuticos, arranque de cierre y cierre de plantas farmacéuticas. Alejandra tiene más de 5 años como consultora de empresas globales farmacéuticas como Sanofi, Apotex, Bayer, entre otras, y más de 25 años de experiencia laboral en empresas como Roche, Bayer de México, Merck Sharp & Dohme, Becton Dickinson. Alejandra está certificada por Conocer en los estándares de competencias de impartición de cursos y formación de capital humano. Así que pues le damos la más cordial bienvenida y los dejo con Alejandra, que es nuestra ponente el día de hoy con este tema. Adelante, Ale. Muchas gracias, Lore. Hola, bienvenidos. Muchas gracias por su presencia. Bueno, pues vamos a entrar en tema. Yo les agradezco su presencia. Además, estoy muy emocionada de que mucha gente esté interesada en el tema de limpieza. Ha pasado mucho tiempo en la industria farmacéutica en la que hemos estado escuchando los temas de limpieza, validación de limpieza, y hoy pues ya es una realidad regulatoria muy fuerte. Es un tema fuerte que nos detiene las operaciones si no la tenemos correcta. Y pues va evolucionando, va empezando a caminar este expertise y este conocimiento en limpieza. Y pues llegamos a que ya nos están pidiendo como parte de la regulación la etapa 3, que es el monitoreo continuo de las limpiezas. Y entonces eso es lo que vamos a platicar esta vez. Permítanme, déjenme agarrar el hilo de esto. Ok, entonces, bueno, quiero compartirles estas expectativas. Tuvimos un gran quórum para inscribirse a esta plática, lo cual agradezco, y agradezco su tiempo. Y entonces aquí más o menos resumimos ciertas expectativas que tenemos acerca de este curso. Mencionamos mucho la optimización de procesos, los monitoreos microbiológicos, muchísimo la verificación continua y la conservación del estado validado para esta etapa, desempeño, peores casos, tendencias, análisis de datos, y bueno, esta es solamente una visión de lo que ustedes están pendientes y están interesados en revisar. Y hay otros temas que también nos pusieron que no pertenecen a esta plática, pero que los estamos dejando en parking lot, al ratito los vemos, para comentarles que pues vamos a tener una secuencia de estas pláticas para ir comentando temas de limpieza. Entonces, ahorita esta expectativa tiene que ver con esta plática y con esta fase. Bueno, en esta conferencia trataremos de platicar de tres temas, ¿no? Uno es cómo el diseño y la ejecución de las etapas 1 y 2 de la calificación de procesos de limpieza son base para un correcto planteamiento del monitoreo de la etapa 3. Aquí, en resumidas cuentas, lo que les quiero es integrar estas 3 etapas para que ustedes puedan determinar cómo poder cumplir con la etapa 3, pero pensando en el diseño y en la validación, etapa 1 y 2, cómo van a ver si ustedes lo hacen correctamente o lo cuidan desde las primeras etapas. Seguramente la etapa 3 va a ser una etapa bastante más fluida para ustedes, porque si lo vemos al revés y ahorita queremos verlo como solo la etapa 3, pues vamos a darnos cuenta que va a haber un regreso siempre,
porque la etapa 3 nos va a evidenciar que no tenemos claras cómo hicimos el diseño del proceso, cómo estuvimos seteando la validación y probando la validación, y entonces empezamos a complicarnos. Entonces, por eso el objetivo de esta plática es platicar de estas 3 etapas en el orden que deben de ser para llegar al final a la etapa 3 y poder pues vivir con ella y aprovecharla, porque es una etapa muy interesante de los procesos. Esencialmente es la misma dinámica que los procesos de validación de manufactura, pero ahorita estamos hablando de procesos de limpieza, ¿no? Entonces, ese sería el primer planteamiento que vamos a tratar. Luego el otro, el reto que significa los análisis de los resultados obtenidos durante la validación y el monitoreo continuo. Aquí lo que les estaremos platicando es qué significa que tengamos el dato, porque son muchos retos los que tenemos en estos estudios, entre ellos los datos que obtenemos, pero si son datos puros, pues no nos sirven de nada. Necesitamos evitar cementerios de datos, necesitamos tener la forma en analizar los datos y tener la forma en la que nosotros interpretamos esos datos para poder tener mejoras en nuestro proceso. Primero conocimiento de nuestro proceso, luego control y luego mejorarlo. Entonces, pues esta es la parte que vamos a estar platicando. Y la otra parte que vamos a platicar es las posibles acciones para implementar como respuestas a las tendencias encontradas para conservar el estado de control de estas operaciones de limpieza y posteriormente mejorarlas, ¿no? Aquí solamente vamos a platicar de qué se nos puede presentar en el monitoreo de procesos de limpieza, de procesos de limpieza, y pues qué tenemos que estar listos para saber, o qué tenemos que saber para poder contestar, determinar causas raíz, determinar tendencias y empezar a entender qué es lo que nos está metiendo ruido cuando tenemos datos adversos. Entonces, esos son los 3 planteamientos. Perdónenme, les comento, si ustedes tienen dudas, comentarios, por favor, escríbanos al chat. Vamos a tratar de dejar un tiempecito para comentarlo, de las 2, 3 primeras preguntas, 4 que nos den tiempo de contestar. Y de todas maneras, si ustedes siguen teniendo dudas, ustedes en el transcurso de la plática pueden dejar su pregunta y yo personalmente me encargaré de contestarles lo que tenga, lo que pueda y lo que no lo investigaré. Entonces, siéntanse con esa confianza. No me voy a detener en que me pregunten ahorita porque no terminamos y es poco el tiempo que les estoy robando ahorita para esta conversación. Bueno, empezamos porque en la industria farmacéutica los procesos de limpieza impactan en 3 de las 4 características principales de los medicamentos: identidad, seguridad y pureza. Esto es importante visualizarlo porque con esta aseveración podemos determinar que es tan importante como el proceso de manufactura. El proceso de manufactura ya sabemos que lo tenemos que controlar, que tiene que ser validado, que tiene que ser cuidado, verificado. Pues estas limpiezas igual pueden afectar cualquiera de estos atributos indispensables para la seguridad de un medicamento. Entonces, pues es importante verlo así para darle su importancia a todo este proceso de limpieza. Luego, deben de ser diseñados para cumplir los requisitos de un proceso repetible y efectivo con el propósito de alcanzar el nivel requerido de limpieza. Entonces, esta frase dice todo: necesitamos que nuestros procesos de limpieza podamos repetirlos y sean robustos. Aquí tenemos un gran reto porque nuestros procesos de limpieza interviene mucho la parte manual en la mayoría de los casos. Tenemos equipos ayuda como los SIP, los WIP, las lavadoras que ya son muy controladas, o tenemos a lo mejor catchers o tenemos manómetros en nuestra para enjuagar, ¿no? En la presión del agua. Podemos ayudarnos de parámetros que nos ayuden a ser repetibles, pero regularmente todo termina en la limpieza manual que le pueden dar las personas expertas a nuestros equipos, ¿no? Y entonces, pues esa parte es importante tenerla como vista porque es un gran reto.
Y bueno, ya lo que nosotros tenemos que asegurar, primeramente que nada, es la no contaminación cruzada entre productos, es su principal objetivo. El segundo es el segundo igual importante, disminuir la carga microbiana para no aportar microorganismos a los productos y asegurar que se retiren todos los agentes de limpieza y todos los sanitizantes utilizados en estos procesos. Esto tiene que ver con la seguridad del producto, ¿no? No podemos vender un producto con algo que no está considerado dentro de su fórmula y los procesos de limpieza generalmente son invasivos para los equipos y para las áreas. Entonces, pues es importante determinar que esto es lo mínimo que nos piden para que nosotros demostremos estas limpiezas. Bueno, una parte de la regulación, se las puse nada más y les voy a ser muy honesta. La regulación en el mundo ya habla de todas estas etapas, pero inicialmente lo que les quería señalar es que la regulación mexicana ya nos la menciona en este apartado, donde establece que necesitamos tener un programa periódico para determinación de trazas de productos, incluidos los de validación de limpieza, y esta periodicidad debe establecerse con una base de valoración de riesgo. Y con esta frase ya nos están diciendo que estamos requiriendo tener la etapa 3 de validación, porque necesitamos este programa periódico y tenemos que definir cómo lo vamos a tener, por qué lo vamos a establecer, en qué puntos, en qué frecuencias y qué formas, porque al final de cuentas nos está pidiendo que justifiquemos nosotros nuestras decisiones en base a nuestros riesgos para ir asegurando continuamente que los procesos de limpieza están ejecutados correctamente. Y si ustedes lo piensan desde la forma más práctica del proceso, pues tiene sentido, ¿no? Siendo procesos manuales, pues seguramente voy a necesitar controles muy específicos y verificaciones muy específicas para poder demostrar el process monitoring, el monitoreo de proceso. ¿Por qué? Pues porque seguramente va a ser difícil conservar la repetibilidad y la robustez del proceso, siendo tantos factores externos que nos pueden alterar estas repetibilidades. Pero lo que nosotros tenemos que demostrar es que en esta periodicidad nosotros verificamos que tenemos el mismo nivel de limpieza que nosotros validamos, ¿no? Y pues demostrar eso ni siquiera en el proceso es posible porque esta vida cambia, ¿no? Y entonces todo es cambio, todo es evolución y todo es aprendizaje. Entonces seguramente vamos a tener fluctuaciones en nuestros resultados de evaluación de limpieza, y estas fluctuaciones deben de estar explicadas, para bien o para mal, ¿no? En el mejor de los casos, pues las personas que limpian cada vez van a tener más habilidad para hacerlo, si es que no tenemos mucha rotación, y entonces va a irse mejorando el proceso. Y luego otra robustez es todas estas inspecciones visuales que tenemos alrededor de estos procesos van a tener que estar pues más agudas, digamos, ¿no? Digamos en el mejor sentido, pero en el peor sentido es relajamos el estado de alerta, ¿no? Y no es lo mismo, a ustedes les ha pasado y les ha tocado validar limpieza, cuando hablamos de la validación de limpieza, todo mundo pone los ojos encima y entonces todo mundo está cuidando esa limpieza o esas 3 limpiezas consecutivas que necesitamos pasar para pasar la validación. Pero la cuarta, que ya es comercial, la quinta, que ya es comercial, pues a lo mejor ya le quitamos interés, ¿no? Porque no nos van a hacer el examen. Entonces, este es el motivo por el cual la regulación dice, okey, tú ya estableciste tu proceso de limpieza, ya lo validaste, ahora demuéstrame que es sostenible. Y entonces, pues, eso es lo que nos está pidiendo ya la COFEPRIS en esta NOM 59. Y entonces no se extrañen, no sé si les ha pasado, pero yo ya he tenido algunas consultorías que he dado en donde me mencionan que llega la COFEPRIS desde que están diseñando el proceso de limpieza o validándolo, pidiéndoles ya el programa periódico basado en riesgos. Y entonces, pues es complicado, ¿no? Porque dicen, ¿cómo voy a hacer verlo si ni siquiera sé cómo va a estar evolucionando mis limpiezas? Todavía no tengo mi historial de datos
¿Y cómo voy a poder ahorita determinar una frecuencia periódica? Pues la necesitamos estar planteando y por eso les comento que necesitamos estar trabajando y diseñando desde la etapa 1 y 2 para que nosotros lleguemos a la 3 ya con las respuestas y con la acción para realizar este proceso de monitoreo y después ir evolucionando cada vez más para poder determinar la frecuencia y la forma en la que yo voy a justificar mis decisiones para el proceso monitoring. Y obviamente de la mano, como muchos leí que están interesados, pues esto va de la mano con el mantenimiento del estado validado, ¿no? Necesitamos asegurar con datos que nosotros no estamos alterando el estado validado, que estamos dentro de parámetros con los que validamos y que si no lo estamos o estamos yéndonos con una tendencia adversa, pues podamos nosotros meter controles que nos regresen a esa tendencia. Entonces, pues la COFEPRIS lo pide de inicio y pues ya todo el mundo está, las regulaciones mundiales ya están fijándote y pidiéndose esta etapa 3. Bueno, aquí les voy a ser un poco rápida en pasar esto porque no es el tema tal cual, pero bueno, aquí lo que les quiero recordar es que tal cual tenemos un proceso exactamente igual que en el de manufactura. Tenemos la etapa 1, el diseño de proceso, la etapa 2, la evaluación de desempeño de esa limpieza, que es la verificación, y que es la conocida como validación, y la etapa 3, que es la verificación continua del proceso de limpieza. Entonces, en la etapa 1, yo lo que les quería compartir es que necesitamos construir el primer conocimiento de los procesos de limpieza, es el diseño. Necesitamos estar pensando en cómo vamos a controlar el proceso. Por eso les comento, desde la etapa 1 nosotros ya tenemos que empezar a tener en visión que tenemos que tener las herramientas para controlar ese proceso de limpieza. Así sea manual o sea automatizado, nosotros ya aquí tenemos que tener como elementos claros cómo vamos a controlar. Y aquí les puse que esto antes del inicio de la validación. Pues aquí yo lo que les quiero invitar a quitarse de su cabeza que esto es por una normativa regulatoria solamente. La validación es una de las etapas, la etapa 2, pero no es la razón por la cual yo voy a diseñar el proceso de limpieza. La razón por la cual lo voy a diseñar y lo voy a hacer robusto es porque yo necesito asegurar que no contamino y no pongo en riesgo el producto ni al paciente. Entonces, aquí el punto que yo quiero compartirles es que intentemos ya ver las cosas con la utilidad que se necesita para lo que es requerido. Y por supuesto, la validación es importantísima para todos. Necesitamos tener la palomita para poder producir. Es una prueba, es la prueba de oro que tenemos para ver si nuestro diseño estuvo correcto. Pero digamos que lo importante es que yo busque la estrategia de control para mi proceso comercial, ¿no? La validación va a ser una etapita que vamos a pasar con 3 lotes, que nos va a arrojar mucha información, pero no es la razón de todo lo que se está haciendo para limpieza. Y bueno, entonces aquí la etapa de diseño es básica porque aquí tenemos que empezar a diseñar pensando en un control, ¿no? Una estrategia de control. Bueno, aquí ya llegamos a la etapa 2, la voy a pasar muy rápido. Como les comenté, es una calificación de desempeño de las limpiezas. Regularmente son 3 limpiezas continuas, dependiendo también de su justificación de riesgos. Mínimamente son 3, nuestro siempre número mágico de validación. Pero finalmente, pues ustedes pueden tener tantas variables y tantas razones por las cuales prolongar esta etapa 2, no hay nada escrito, pero necesitamos, esta etapa va a ser la demostración de que el proceso propuesto es correcto y cumple con los atributos de calidad. Entonces, aquí lo que es importante destacar es que se deben de considerar los atributos de calidad del proceso de limpieza
y las variables de los equipos que se tienen. Esto ustedes ya lo viven mucho con las validaciones. Pues necesitamos conocer el equipo, su dimensión, para qué es usado, qué toca, su geometría. Tenemos que buscar peores casos, matrices. Todo este ejercicio que se hace en la validación es un ejercicio muy interesante porque busca demostrar que yo estoy bien en este proceso de limpieza. Entonces, digamos que los retos nos volvemos como pues los evaluadores del proceso de limpieza de quien lo diseñó. Y nosotros hacemos todos nuestros planes para buscar el peor caso en equipo, el peor caso de muestreo, poder justificar cómo estamos muestreando, y poder tener, poder determinar las partes más críticas. Y luego el otro reto, que es los análisis, ¿no? ¿Cómo lo voy a analizar? El método analítico validado, cómo voy a muestrear. Entonces, todas estas actividades que se llevan a cabo durante la validación son actividades que buscan demostrar documental y, bueno, física primero y documentalmente, que nosotros estamos retando el proceso de limpieza. Entonces, está muy interesante hacerlo y estamos nosotros ya muy empapados en cómo diseñar, cómo calcular los límites, contra qué me voy a comparar, cómo voy a determinar mi límite en el que no me puedo pasar. Todo esto que se crea en la validación, que lo hacen las áreas que van a retar este proceso, pues es un tema que nos va a servir mucho para el Process Monitoring, porque nos va a ayudar a tener los elementos claros para poder evaluarlo y consistentes, ¿no? Sabemos que si alguno de estas cosas falla, probablemente, o sea, estoy hablando del muestreo, el método analítico, e incluso el diseño de los equipos, pues nos va a fallar la validación o nos va a poner en duda que estamos evaluando correctamente. Entonces, pues la etapa 2 es una etapa muy importante, pero es como la etapa del reto, ¿no? Y la verificación continua, pues ya involucra el mantenimiento del estado validado. Yo aquí tengo que demostrar que yo tengo y llevo a mis atributos de calidad al menos al mismo nivel que yo validé, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se compara, pero obviamente pues no va a ser una línea recta en donde todos nos quede igualito toda la vida, porque tenemos tendencias, tenemos que analizar los resultados, tenemos que mejorar los procesos, tenemos que aprender, tenemos que gestionar el conocimiento en la etapa 3. Entonces, para eso pues, tenemos que estar bien parados, ¿no? Y obviamente tenemos que ver en qué momento o qué cambio nos determina una revalidación. Y pues todo esto tendría que estar evaluado en riesgos, que al final los riesgos es un análisis técnico de qué me está pasando, qué me puede pasar, o en donde ya me caí varias veces y tengo que estar poniendo acciones pues más certeras, ¿no? Para determinarlo. Entonces, bueno, aquí lo que me voy a regresar al inicio porque es la base de tener la posibilidad de tener un proceso monitoring exitoso y claro. Y bueno, empezamos por el Quality by Design de los procesos de limpieza. Yo sé que todos hemos escuchado ya esto de Quality by Design y lo empezamos a escuchar mucho ahorita en métodos analíticos y en la fabricación, en la validación de manufactura de los productos, de procesos, lo escuchamos mucho, pero tiene todo el sentido y lo tiene igual para la validación de la limpieza. Tenemos que diseñar pensando con el fin en mente. ¿Qué es lo que yo necesito sacar de este proceso? Necesito estar entendiendo claramente qué atributos voy a ir verificando y por qué los voy a ir verificando, y después tendríamos que pensar cómo vamos de inicio a entrar, cómo vamos a meter las variables y vamos a controlarlas para que nos den esos atributos. Entonces, pues estos términos debemos acostumbrar a tenerlos porque así debemos empezar a plantear nuestro pensamiento de diseño de procesos de limpieza. Aquí los atributos de calidad del proceso de limpieza, te los voy a mencionar, son muy claros para todos. La inspección visual es la verificación de la ausencia de contaminantes visibles presentes en los equipos después de la limpieza.
Entonces, esto es totalmente el ojo humano revisando que no haya quedado nada que pudiera demostrarnos que no lavamos bien, tal cual en la casa, tal cual en la empresa, tal cual. Yo voy a verificar que todo esté bien, pero yo lo voy a verificar en este sentido muy estandarizadamente. Yo necesito calificar al personal que hace la inspección visual, porque no es lo mismo que la haga una persona que no usa lentes y que los necesita, a una persona la que no necesita lentes. La agudeza visual importa, porque va a ser la determinante que me diga si sí se vio el contaminante o no. La otra parte es la iluminación con la que se hace. Y entonces hay varios factores que controlar en esta evaluación. Necesitamos demostrar que los controlamos y tenemos que tener un criterio claro de qué es para mí visualmente limpio. Porque empezamos las discusiones, ¿no? Oye, yo lo veo limpio, pues si yo lo lavé y el supervisor ya me lo revisó, o el supervisor yo lo veo limpio y llega el inspector de calidad y no, míralo, ahí tiene la manchota, ¿no? Entonces, para esto hay una estandarización de este atributo. El otro atributo que buscamos es el microbiológico, la evaluación de niveles microbiológicos y la presencia en algunos casos de endotoxinas, ¿no? Vamos a verificar tal cual en un muestreo que no haya viabilidad de microorganismos o que ésta entre dentro de un límite que se establece. Y para esto todavía hay una metodología para el muestreo, para el análisis y hay una pruebas de adecuabilidad para ver si efectivamente yo estoy retirando lo que quiero retirar y verificando que sí haya o no microorganismos. Y a lo que me refiero es que si el muestreo no está demostrado, no tiene la prueba de que es adecuado, puedo emitir un resultado de 0 microorganismos o menos de 49 o unidades formadoras de colonia, pero puede ser que yo no tomé nada, no hice el recobro de microorganismos adecuadamente y entonces siempre estoy en 0, ¿no? Porque pues, ¿por qué no? Yo limpio re bien, ¿no? Entonces, esta parte tiene que ser retada y en endotoxinas es un tema también muy delicado porque pues la unidad de endotoxina es muy baja, el límite es muy bajo. Entonces, tenemos que demostrar que nosotros tenemos un método de recobro de la endotoxina adecuado para que efectivamente podamos demostrar que ahí no había un peligro para el paciente del lado de estas sustancias, ¿no? Bueno, de estos microorganismos y de estas sustancias. Y bueno, el otro muy común, muy famoso, que es el que hace referencia a la NOM, es el químico, ¿no? Necesitamos asegurar que los principios activos sean retirados, más cuando son equipos multiproductos, porque necesitamos asegurar que no vamos a contaminar al siguiente producto y vamos a dañar al paciente dándole un activo que tenga un riesgo para el paciente. Y también nosotros utilizamos detergentes y sanitizantes y necesitamos asegurar que estos fueron limpiados o retirados adecuadamente antes de meter el producto, ¿no? Porque si no, pues ahí le damos una tableta con jabón, ¿no? Entonces, eso necesitamos hacerlo del lado químico y también tiene toda una historia de la metodología analítica para validar estos métodos. Viendo la hora. Bueno, entonces voy a seguir avanzando en la parte del diseño de procesos. Entonces, pensamos ya que tenemos claros los atributos de calidad, y los tenemos que tener claros, controlados, medibles y todo lo que conlleva tener la medición adecuada la tenemos que llevar, ¿no? Y demostrar. Entonces, ahorita vamos a ver los puntos clave de los procesos de limpieza. Y los procesos de limpieza, pues como ya les mencionaba y todos sabemos, hay una parte manual, ahí puede haber una parte semiautomática en donde algunas partes se limpian automáticamente. Por ejemplo, podemos desarmar el equipo y llevarlo a una lavadora en donde todo está controlado, está validada y tiene cargas específicas y entonces yo ese proceso lo tengo muy controlado. Sin embargo, hay una parte del equipo que no puedo desmontar y que lo va a hacer el operador manualmente, ¿no? Entonces, esa sería como la según muy automática. Y la automática es el uso de los whips y los zips para lavar en el sitio. He tenido la fortuna de trabajar con whips y zips y nunca he tenido
clara fortuna de ver que estos sean totalmente eficientes. Termina siempre entrando el operador a darle ahí lo que le llaman una shaneada para que esto se vea y quede bien. Pero bueno, la tecnología avanza y pues yo creo que a lo mejor no me ha tocado las últimas innovaciones para determinar que estos son efectivamente eficientes y que tú no necesitas la intervención humana así directa para definir estas limpiezas. Por supuesto, son las más controlables, las programables, las validables, todo es receta y no hay, digamos que hay mucho más certeza de hacerlo robusto y repetible este proceso. Las condiciones de uso, obviamente, pues las características del equipo, lo que nosotros ya sabemos, qué materiales lo tocan, el tiempo de exposición, campañas, ¿no? Acuérdense, no es lo mismo lavar después de un lote que lavar después de 40. El tiempo de resguardo y el mantenimiento. Aquí lo que yo les quiero hacer hincapié es que no podemos olvidar cuando diseñamos en dónde vamos a resguardar los equipos que lavamos. ¿Por qué? Porque el resguardo tiene que ver con la probable contaminación que se dé antes de volver a lavar. Entonces, nosotros tenemos que asegurar, por ejemplo, si yo agarro mi parte de equipo, mi tolva o las partes movibles y las llevo a un lugar donde el aire no es controlado, seguramente tengo un procedimiento que me diga que cuando las regrese las tengo que lavar. Pero ¿qué pasa si yo lo llevo a un aire definitivamente nada controlado, como un almacén ahí todo lleno de polvo? Y entonces cuando yo lo lavo, mi proceso de limpieza, que estoy haciendo, que viene de un equipo limpio, almacenado, a volver a integrarlo, el proceso de limpieza no es capaz de quitar los residuos, entonces voy a tener un problema que se va a determinar por el tiempo de almacén y el tipo de almacenamiento que tuve. Si lo cubro con una bolsa, si no lo cubro con nada, todo esto al final nos va a poder indicar que hubo algo que nos pasó en esa etapa que nos puede estar afectando el nivel de limpieza cuando lo retemos. Y lo comento porque después vamos a ver que todo esto nos va a ayudar a determinar causas raíz. Si nosotros no tenemos claro este control, no lo tenemos documentado, no podemos rastrearlo, cuando llegue el resultado adverso, y podamos revisar lo poco o mucho que capturamos, no podremos saber de dónde vino y probablemente vino del almacenamiento, que no lo registré. Entonces, un consejo que les doy es por lo menos registren dónde almacenan y qué condiciones almacenan sus equipos, porque puede darnos una respuesta importante cuando ya estemos en el proceso monitoreo. También el mantenimiento que se les haga, ¿no? Controlamos toda la fabricación, yo lavo, yo fabrico, yo lavo, yo resguardo todo muy bien y de repente un mantenimiento especial que se le dé al equipo puede hacer que ese equipo salga o que lo laven de una manera o que lo laven con otra cosa y entonces pues ahí ya perdí todo el control y me puede dar resultados adversos en mis tendencias al final del proceso de monitoring. Entonces tenemos que tener como esos cuidados, ¿no? Los materiales de construcción, por supuesto, la del diseño. Algo que les puse en negritas es las condiciones físicas. Ay, ¿se salió la presentación? Ah, no, perdón. Las condiciones físicas de los equipos y sus componentes. Es bien importante y se lo subrayaré siempre que hablemos de limpieza o sea, si yo tenga un perfecto ejecución de mi validación de limpieza, si yo la ejerzo en un equipo que está descarapelado, está golpeado, tiene puntos de oxidación, tiene una coloración que ya no es del equipo de la original o que denota un uso excesivo, pues esto al final de cuentas seguramente me va a dar en un resultado adverso en mis atributos de calidad, pero también me va a hacer dudar de qué estoy haciendo cuando valido o cuando verifico continuo, ¿no? Porque pues no puedo ignorar que el equipo no cumple con los GMP requeridos para que fabrique, aunque quizás yo no sea la que calificó el equipo. Entonces, y también el tema tiene que ver con eso, con que entre más uso tenga y más daño tenga, va a ser más difícil de lavar. Por ejemplo, un empaque, entre más uso tenga, pues va a hacerse más poroso. Y entonces esa va a ser la razón por la cual mis tendencias pueden subir o bajar.
bueno, no bajar, subir, ¿no? Entonces, cuando yo tenga que explicar la causa raíz, pues es porque a lo mejor el empaque ya cumplió su ciclo de vida, yo no tengo determinada la caducidad de ese empaque y entonces, pues yo no, o sea, tengo que argumentar y tengo que ver que pues efectivamente ya se hizo más poroso, ya se le mete más el activo y entonces a la hora de lavar por el mismo procedimiento de limpieza no lo puedo sacar tal cual lo sacaba cuando estaba nuevo. Entonces, por ese motivo, ese estado nos va a importar. En el diseño, en el cuidado de uso, o sea, esto implica muchas áreas, ¿eh? No una área de validación, sino en todas las áreas que intervienen en este diseño y en este cuidado, y en el reto, ¿no? Que tengamos que hacer para que pues nos salga claro qué está pasando. Insisto, por eso les comento, el mantenimiento del equipo es importante y la vigencia de uso también. Por ahí me ha tocado ver estudios muy interesantes en donde la validación se hace con los pues no, con los equipos viejos sí, porque pues te toca, pero con los aditamentos más viejos, ¿no? Digámoslo así, como por ejemplo un contenedor plástico, ¿no? Entonces, me ha tocado ver personas de validación que dicen, pues tráeme el viejo, porque el viejo se supone que va a ser más difícil de lavar. Y si ese lo lavas bien con el procedimiento de limpieza que tú tienes, pues entonces quiere decir que tú pudiste lavar bien los nuevos, ¿no? Entonces, digamos que se convertiría en un peor caso. Entonces, ya ven que los validólogos somos malos y incisivos en buscar dónde encontrar el problema. Bueno, pues esto puede ser una buen tip para ser un validólogo ahí muy cizañoso. Pero digamos que al final ayuda a la operación, digo, no es la intención, pero sí al final nos reta en situaciones que protegen el diseño, ¿no? Y además previenen que las personas que los usan pues tengan en conciencia que tienen que cambiarlos, que tienen que renovarlos, que los pidan a tiempo, ¿no? Y bueno, me paso al punto de pasos para limpiar. Les resumí porque en general son los mismos. El enjuague inicial, el tallado con detergente, el enjuague del detergente, el enjuague con agua purificada, el secado y la sanitización. Digamos que en resumen, esos más o menos son los pasos en los que uno siempre limpia los equipos. Perdónenme, y el almacenamiento. Entonces, son pasos que ya tenemos muy estándar, ya los conocemos. Si los hace el WIP los va a hacer igual. Las recetas son así. Por más, lo que va a cambiar es la intensidad y el tiempo. O en el manual va a cambiar la cantidad de enjuague o quién le talla más, quién le talla menos. Pero realmente estas son como las principales pasos para limpiar. Y entonces lo que les quiero compartir, que yo sé que ustedes lo saben, pero estamos hablando de diseño y estamos pensando en que esto nos tiene que servir para todas las etapas y que nos tiene que funcionar, necesitamos controlar. Nosotros estamos acostumbrados, y más en variación de limpieza, a controlar por las salidas. Yo agarro lávale y yo lo único que veo es lo que te salen los atributos. Cuánto micro te salió, cuánto químico te salió, no lo lograste visualmente. Eso es controlar por las salidas. Entonces, cuando tú controlas por las salidas, vas a tener que repetir, ¿no? Porque vas a decir, ¿sabes qué? Que vuélvelo a lavar, ¿no? Porque no salió, o enjuágale más, o tállale más, o ponle más, más cantidad, o almacénalo diferente, ¿no? Eso es controlar por las salidas, pero aquí lo que necesitamos entender es que necesitamos controlar por las entradas. ¿Qué voy a controlar desde antes de que mi atributo me salga mal? Voy a controlar mis parámetros críticos y entonces tengo que determinarlos y entonces tengo que ver en el enjuague inicial qué variables, parámetros que yo puedo programar o que yo puedo inducir, puedo meter y diseñar y establecer para poder controlar estas etapas. Regularmente son tiempos, presiones, tipos de agua y temperaturas del agua. En tallados, la herramienta de tallado, la intensidad del tallado, las repeticiones, tiempos, cantidad de detergente y disolución del detergente, dilución del detergente. Este es importante porque pues no es lo mismo lavar con uno muy concentrado porque el enjuague va a ser más difícil. A lo mejor me arrastra más rápido, pero pues tengo que enjuagarle más. A lavarlo con otro más suave, ¿no? Con una dilución con una alta dilución del detergente.
pero tiene que estar estándar. Lo que sea que yo haga, lo tengo que tener estándar, ¿no? Y aguas con los whips y los zip, porque tienen diferentes mecanismos para diluir el detergente. De repente tienen un tanque, de donde está el detergente y una entrada de agua y se juntan en una tubería y así entra el detergente y diluyen. O de repente no, de repente tú tienes que ya meterlo diluido, lo pones en tu tanque y entra directo. Si tú no tienes digamos, ese parámetro, tú puedes perder este control, ¿no? Entonces estás metiendo ruido en una cosa tan controlable, estás metiendo el ruido de la variación, ¿no? Por ejemplo, me tocó ver un whip que no le servía el nivel de detergente. Entonces, pues, le echaban el detergente más o menos, ¿no? Y entonces ellos no veían cómo se diluía, porque aquí el tanque tenía una entrada, entonces pues, yo le ponía menos nivel y pues, le echaba más agua entonces lo diluía más. Entonces, al final de cuentas, eso se nota en las tendencias, debería de notarse en las tendencias, ¿no? Entonces, pues lo que aquí la invitación es, tenemos que pensar en las limpiezas como un proceso que tenemos que estar cuidando cómo se setea o cómo se controla desde el principio para que nos dé los atributos de calidad. Cuidar las entradas y no las salidas. Y bueno, insisto, todos estos son ejemplos de casi lo mismo, todo lo que podemos controlar desde el diseño. El enjuague del agua purificada. También me ha tocado ver que lávale como le laves, pero échale litros y litros de agua purificada, porque así yo me quito todo. Sí te quitas todo, pero se los juro que sí, pero pues también te quitas un montón de lana porque el agua purificada es carísima, ¿no? Y de tiempo enjuague en turnos, ¿no? O sea, me ha tocado trabajar en un equipo donde diseñaron y les dejaron 8 horas. 8 horas enjuagando. Entonces, imagínense un turno completo enjuagando, pues es no producir, ¿no? Entonces, que a lo mejor no era necesario. Pero bueno, eso lo solemos hacer mucho. Y el material de secado, ¿no? Ya que lo lave, no voy a poner una cosa que me deje pelusas, que me ensucie, que no esté controlada. O si tienes aire comprimido, que esté filtrado, que no me vaya a ensuciar, que tenga nos puede ayudar, o que creo que eso es mucho más manual, pero nos puede ayudar un manómetro de saber cuánto presión le echo de aire comprimido, el tiempo y en la sanitización, la exposición, tiempo de exposición para saber cuánta carga microbiana abajo, la cantidad y determinar si lo voy a enjuagar o no, que ese es otro tema, ¿no? Hay sanitizantes que no se enjuagan. Y luego el enjuague de agua purificada, secado, sanitizado, ya, eso ya. Y el almacenamiento, lo que ya les platicaba, las condiciones con las que se almacena son importantes. El embalaje, si yo lo voy a meter en bolsas de plástico, si lo voy a embalar con un plástico o no, y el tiempo de mantenimiento, ¿no? Entonces, estos son todos esos controles que tengo que tener. Bueno, la estrategia de control es la que nos va a ayudar a hacerla repetible. Aquí yo les quiero hacer hincapié la diferencia entre el proceso de manufactura, la validación de proceso y la validación de procesos de limpieza. La validación de proceso es un documento, un batch record, como le llamen, un procedimiento, unas indicaciones de fabricación en donde ustedes van poniendo los parámetros y los van llenando, ¿no? Tienen el parámetro claro de entrada con sus rangos y ustedes ponen el real que surgió y ustedes lo van poniendo y llenando. Entonces, el proceso es muy claramente, ponen la historia claramente cada vez, ¿no? Cada que fabricas. Y entonces tú cuando tienes algún tema, pues puedes ir a ver qué pasó. En el mejor de los casos, con toda la integridad de datos, puedes determinar que a lo mejor ese producto se hizo a diferente rango, o sea, cumplía el rango, pero a lo mejor se hizo en el extremo de arriba, ¿no? Porque el equipo no servía y no te daba el aire comprimido, lo que tú quieras, pero lo puedes ver. En el cambio, en los procesos de limpieza, no. Los procesos de limpieza manejamos procedimientos operativos. Entonces, ahí no hay manera que tú registres. Y debe ser una buena práctica registrar lo que estás metiendo en variables para que tú sepas qué pasó en esa limpieza cuando tengas que acudir a la causa raíz. Entonces, ese es un punto como que a mí me parece un poco débil en el sentido del diseño, porque no tienes manera está el procedimiento y si lo seguiste bien,
chido, y si no lo seguiste bien, no te vas a enterar documentalmente por qué no te salió o por qué te salieron resultados en tendencias diferentes. Entonces, por ahí, entonces, tenemos estos documentos operativos que son los que nos ayudan a la reproducibilidad del proceso de limpieza. Aquí se los enlisté. El procedimiento de limpieza, los PNOs de fabricación que establecen reglas de uso, los PNOs de mantenimiento y operación, los PNOs de inspección visual, los métodos de muestreo y las técnicas analíticas. Todos estos documentos son los que inciden en la limpieza porque me dicen cómo lavar, me dicen cuánta la campaña, hablando de reglas de uso, los tiempos de holding time, los tiempos de permanencia. Entonces ahí yo tengo que alinearme a todo lo que ellos me digan, por eso las instrucciones de fabricación son importantes. Los PNOs de mantenimiento y operación, donde dicen qué hacen con el equipo, qué le meten, qué le engrasan, qué le, ¿no? Que sea controlado, pero también son PNOs, o sea, no hay una garantía de que todos lo sigan al pie de la letra. Pero bueno, debería, pero este es el punto en donde la limpieza no tiene ese control tan claro como el proceso. Los PNOs de visual, lo que les decía, controlar cómo la haces, quién la hace, si llevas luz, si no llevas luz, si tiene lentes el que la hace, y si tiene la misma especificación para inspección visual, ¿no? Porque puede ser que yo vea inspección visual, no veo polvo, o puede ser que no veo color, o puede ser que una gota manchada de agua, eso ya no pasa para algunos, y otros es no, es evidentemente que es una gota de agua que se secó. Entonces tiene que ser muy claro. Los métodos de muestreo, como les decía, si no garantizo que el muestreo recobra, entonces tengo un tema, y las técnicas analíticas. Me voy a ir ya más rápido. Otra recomendación para su diseño es que hagan pruebas de puesta en marcha, en donde digamos que sea un PQ anterior a la validación, en donde reten que todo lo que ustedes tienen como procedimiento puede hacerse, puede funcionarse, y que también pueden retar sus evaluaciones de sus muestreos, su recobro, la posibilidad de mostrar los puntos donde dije, como que es un reto para la limpieza antes de la validación, y entonces nos puede ayudar a dar tips para poder tener eso bien pulido cuando llegamos a la validación. Entonces, aquí esto me lo voy a hablar porque ya me pasé mucho de tiempo. Y bueno, esto asegura una validación exitosa, digamos que haciendo estas pruebas de puesta en marcha. Y sobre todo necesitamos tener, y sobre todo más que la validación exitosa, el proceso factible, reproducible y robusto. Aquí es donde pueden ustedes todavía hacer cambios que les puedan ayudar a tener esa robustez y esa factibilidad. Entonces, son muy recomendados estos retos de diseño. Y bueno, la etapa 2 me la voy a saltar porque no es el tema de esta caja, pero pues necesito la estrategia, ¿no? Para demostrar la reproducibilidad, necesito los atributos, necesito todo mi diseño de pruebas para ir retando todo lo que se tiene que retar para demostrar la efectividad de la limpieza. Y entonces aquí quiero comentarles que estas son valiosísimas oportunidades de obtener datos. Desde que yo diseño la primera un poquito más formal oportunidad de dato es la que les dije del reto, del primer reto, ¿no? Del reto antes de la puesta en marcha. Ahí empiezo a emitir datos. Lo es importante que sepamos que todo nos sirve, lo que nos funciona y lo que no nos funciona. Porque lo que no nos funciona en la etapa adecuada puede decir, esto tienes que declarar lo que no se hace porque no te va a salir, ¿no? Entonces es importante estos retos y estos, digamos, fracasos en esas etapas, y son datos que nos importan. Pero la segunda oportunidad del dato son aquí en la validación. Es el muestreo digamos que el muestreo al 100, hablando de los lotes. Estoy muestreando el 100% de los lotes que llevamos, que al menos son 3, y se monitorean 3 ejercicios continuos, ¿no? Y las funciones operacionales son demostradas, el personal que lava, el que verifica, el que muestra y el que analiza en la etapa 2 se demuestra, ¿no? Entonces, digamos que es un reto muy completo y un buen soporte para iniciar esta historia de la limpieza, ¿no? De los procesos de limpieza. Y ya llegamos a los monitoreos continuos, que el objetivo es verificar limpieza el desempeño. Sí, es limpieza. El tema con nosotros es que en validación
pues casi nos estamos yendo a verificaciones anuales. La manera de muestreo es cara. Y entonces, es cara por muchos sentidos, por todo lo que implica de esfuerzos para las áreas y por el tiempo que detienes el proceso de fabricación. Entonces, pues prácticamente si logramos que nos den una vez al año este muestreo, pues será como bueno, pero no sé si es suficiente. La verificación de los parámetros críticos de proceso y el efecto en sus EQAs. Esto quiere decir que si yo tengo claramente que tengo que controlar, si yo lo verifico lote a lote y lo declaro, yo puedo demostrar que por lo menos las entradas estoy controlando cada lote, entonces esperaría el mismo efecto en el CEQA que la respuesta la tuviera de una manera correcta, ¿no? Entonces es una manera de verificar continuo el demostrar esos SPPs, los parámetros críticos, y luego analizar las tendencias recabadas e interpretadas. Encontrar causas raíz, tomar decisiones de cambio y optimizar la implementación de las acciones. Optimizar el proceso, implementar acciones para optimizarlo y cada vez aumentar el conocimiento en el proceso de limpieza, ¿no? Esas son las cosas que necesitamos hacer en el proceso monitoring. ¿Cómo hacerlas? Primero, tener la estrategia de control correcta, ¿no? Que no sea fácil seguir una estrategia de control y demostrar que la seguimos. Luego es evaluaciones posibles que yo visualizo y que he implementado, es la inspección visual y el monitoreo continuo anual. La inspección visual, esa sucede siempre. Siempre que hay un cambio de campaña, alguien va y ve que el equipo esté bien, es parte del despeje. Las áreas involucradas es obviamente quien lo lava y su supervisor, el aseguramiento de calidad en un monitoreo o muestreo que haga para que vea que todo está para poder despejar. Y ese es un monitoreo continuo que se hace y es basado en la inspección visual. Entonces aquí el punto es documenten esa inspección visual cada vez y tomen acciones y lean esas acciones. Si yo cada vez que fui a ver ese equipo, las veces que me tocó verlo, tuve que mandar a volver a lavarlo, es que tienen un tema con ese equipo o esa pieza, ¿no? Entonces, si yo documento que 2 veces este equipo tiene 5 limpiezas continuas que yo rechacé, tienes un tema con la limpieza. Entonces, ahí es un punto importante que ustedes puedan utilizar como monitoreo continuo, tal cual, y tomar acciones al respecto. Bueno, aquí es lo que les decía, finalmente este es el control que les comento que pueden tener y es importante que lo documenten. Recuerden que nosotros, los validólogos, tratamos de tener todo documentado, pero es la prueba fehaciente para cualquier regulación, demostrar que lo estamos haciendo y que estamos cuidando nuestros procesos, ¿no? En validación de limpieza no es la excepción, en los procesos de limpieza no es la excepción. Tenemos que demostrar cómo estamos haciendo estos procesos documentalmente. Y pues el monitoreo anual nos va a aportar datos. Y estos datos son, como les dije, es una consecuente oportunidades de colección de datos, pero si es anual, ¿se imaginan qué pocos datos? En relativo momento, porque tengo pocos datos de un punto, ¿no? Cada año, tengo los 3 de la validación, más cada año un valor más cada año, ¿no? De ese punto. Pero si ustedes se ponen a analizar la cantidad de datos que se generan, es porque a lo mejor yo tengo un montón de puntos de acero inoxidable que esencialmente se lavan igual en todas mis líneas, ¿no? Entonces creo que ahí tendremos que tener una estrategia para poder discernir qué cantidad de datos tengo para verificar una limpieza, ¿no? Y poder decir si realmente esto tiene que ser anual, porque me voy a tardar un montón en establecer límites de control, ¿no? Los análisis de datos los podemos hacer con gráficas de Pareto, gráficas de control estadístico y análisis de tendencias. El control estadístico, ahí se ve medio borroso, pero yo necesito poner puntualmente los datos históricos que he tenido a lo largo del tiempo, establecer un límite estadístico de control, mi límite superior y mi límite inferior, y empezar a revisar la tendencia. En el momento en que tengo una tendencia que va a salirse de control, con todas las reglas estadísticas que esto conlleva, yo necesito tomar una decisión porque algo está pasando en mi proceso que me está impidiendo tenerlo en control estadístico. Y este control estadístico tiene que
varía o es diferente al límite de especificaciones, porque el límite de especificaciones puede tener, no sé si vean mi cursor, puede estar la especificación hasta acá arribota, ¿no? O sea, muy arriba, muy alejado, y entonces quiere decir, ah, no, yo estoy bien porque ya cumplí mi especificación, está lejísimos. Sí, pero probablemente este gráfico de control desde tu realidad de limpieza te está diciendo que tú estás limpiando diferente cada vez o que estás tendiendo a limpiar o mejor o peor, ¿no? Entonces, estos son los límites de sitio, los que tú estableces porque tu operación de limpieza tiene un estándar que ya está claro y es ese nivel. Y es un nivel muy bueno, seguramente en las farmas son muy buenos limpiando, y entonces es un nivel que es bajito y que está alejado de la especificación, ¿sí? Eso sin duda, pero que además este control de sitio te va a determinar cómo te están impactando los cambios y qué tienes que controlar para que tú no te llegues a salir o puedas tener datos adversos cuando monitoreas, cuando vas a monitorear el siguiente, ¿no? El de un año, ¿no? O te puede indicar que algo cambió, la calidad del agua, el detergente, el origen del detergente, el ambiente, el operador, ¿no? O sea, todos estos cambios, y por eso les decía, necesitas saber qué te cambió. Si te cambió el almacenamiento y tú no lo tenías documentado, pues nunca te vas a enterar, ¿no? Y aquí es lo que les comento de los límites de sitio y de alerta para que funcionen. Y aquí es un ejemplito ahí que saqué de una bibliografía. Estás viendo tendencias y aquí tienes que analizarlas y decidir. Y lo que tienes que hacer para analizarlas en un monitoreo de procesos, de cualquier proceso, es determinar la causa raíz y decidir, si tienes algo que remediar acerca de esa causa raíz. Insisto, puede ser mejora o empeora, o mejor o peor. Si es mejor, pues hay que captar qué hice bien para conservarlo, ¿no? Y entonces hay que ponerlo en la estrategia de control para la siguiente vez. Si es peor, pues tengo que ver qué hice mal para eliminarlo y que no me esté causando un problema para el funcionamiento de mi estado validado. Esto se los comento y yo sé que ustedes lo saben, lo tenemos que decidir rápido. Rápido, ¿por qué? Porque estas causas raíz regularmente y en un futuro van a detener lotes, van a detener liberaciones de lote o liberaciones de equipo. Entonces, pues nosotros necesitamos tener un gran conocimiento de nuestro proceso para que eso suceda de la manera más rápida y más efectiva. Para que nosotros tengamos un esquema claro de cuáles son las posibles razones por las que yo tengo este dato adverso y poder determinarlas. Entonces, por eso necesito tener bien documentados mis procesos de limpieza y qué pasó y qué pudo cambiar y qué ahora es nuevo para que yo pueda determinar rápidamente esta causa raíz y no detenga la producción, ¿no? No detenga algo y no impacte más al negocio. Somos una empresa que trabajamos para un negocio, el negocio es producir y definitivamente a nadie nos conviene que esto se quede como no supe qué pasó, no puedo cerrarlo, no puedes liberar el lote o lo libero bajo riesgo. Finalmente nos conviene estar teniendo muy bien este conocimiento del proceso, ¿no? Y regresando a revisar, entendimiento del proceso es regresar a revisar los puntos críticos de control en la estrategia y pues lo que te puede variar es materiales, métodos y capacitaciones, evaluaciones y estados de equipos. Estas son las principales causas raíz de los datos adversos en el Process Monitoring. Entonces, pues si los controlas desde el principio y los conoces desde el principio, sabrás cómo mejorarlos, cómo controlarlos y cómo cuidarte que no te den una sorpresa en el Process Monitoring o si te la den buena, ¿no? Que mejoraste la condición, ¿no? Y acuérdense que todo es, lo más seguro de todo, lo que nosotros tenemos es el cambio. Entonces, pues no le tengamos miedo al cambio, a la evaluación. El Process Monitoring es eso, estar revisando cada vez qué está cambiando para poder reaccionar de una manera oportuna. Y entonces, pues, creo que es una buena oportunidad para ver así los procesos dinámicos, con una utilidad, con una función y controlarlos desde su origen, ¿no? Y bueno, pues creo que con esto
aquí les puse mi reseña, por ahí se les compartimos la presentación. Les agradezco mucho su atención. Espero les haya sido útil esta plática. También les quería invitar a tener más pláticas de estas, con temas así relevantes en pequeños tiempos que nos demos para platicar qué nos pasa en la industria, cómo podemos remediarlo y hacer esta comunidad técnica que ASEC quiere formar con ustedes más efectiva. Nosotros estamos dedicados al qué, claro, al entender el qué nos pide la regulación y por qué nos lo pide, pero nuestra expertise es el cómo lograr implementar estos sistemas, cómo lograr hacerlos efectivos, cómo lograr hacerlos adecuados y robustos, ¿no? Entonces, pues también tenemos teorías y pues ahí estamos en contacto con ustedes para lo que se les ofrezca. Y también les quiero compartir que próximamente tendremos otras pláticas, la segunda parte de limpieza, validación, calificación de transporte, error humano, gestión del conocimiento, y tenemos cursos de proyectos y de validación de limpieza, cursos abiertos. Y entonces, pues, les invito, también vamos a hacer un foro en el 2023 por octubre de varios temas relevantes, y pues les invitamos a seguirnos en nuestras redes, a seguirnos en nuestra página, y a comunicarse con toda confianza conmigo o con todo el equipo ASEC para que nosotros podamos apoyarlos y cada vez hagamos una comunidad más robusta en la industria farmacéutica y en otras más que nos proveen cosas a la industria farmacéutica. Muchísimas gracias.